En este momento vamos a trabajar el tema de la reforma. Me voy a centrar en la figura de Lutero y para ello voy a utilizar el trabajo de Walling. Ustedes en el taller y en los trabajos prácticos van a observar otros trabajos que tienen que ver con otros aspectos de la reforma. Yo quiero referirme esencialmente a los aspectos de la teoría política, del pensamiento político de Lutero y de lo que significa su ruptura en el encabezamiento de lo que conocemos como teoría política o forma de ver la política. ¿eh? Es importantísimo allí tener en cuenta la figura de Lutero y el pensamiento de Lutero. El trabajo de Walling discurre por ello sobre las formas tradicionales del pensar hasta el momento en que instaura Lutero sus tesis políticas. Es importante entender que hasta ese momento lo que nosotros entendemos por filosofía política y comprensión de lo que es la teoría, si ustedes quieren, del poder político, discurría en la mente medieval sobre la unión entre teología y política. En ese sentido, es importante entender que para la escolástica y para el pensamiento filosófico político medieval hay una unidad indiscindible entre lo que es el regnum y el sacerdotium, es decir, el reino y la iglesia. Al, a esa unidad completa se le define como república cristiana. En ese sentido, los conceptos políticos y religiosos se influían mutuamente. Si bien nosotros podemos rastrear principios de esta escisión entre lo político y lo religioso en pensadores como Marsilio de Padua en el siglo XIV, todavía faltaba una transformación, una ruptura en este pensamiento moderno que permita diferenciar dos aspectos distintos, lo religioso y lo político. No quiero decir con esto, ni Walling quiere decirlo, que con Lutero tendremos nosotros una teoría secular del Estado, no está así propuesto. Simplemente es que Lutero intenta o lleva adelante una primera escisión de estas dos esferas de problemas, lo que podríamos definir la teoría del Estado con la religión y tratar de dejar de lado o desbrozar los conceptos políticos con los cuales se piensa la religión. Tendremos que llegar al pensamiento más secularizado de Maquiavelo y después con Hobbes y Locke, donde nosotros encontraremos la ruptura de este pensamiento político definitivamente anclado en lo que va a ser nuestro pensamiento contemporáneo. Pero es importante ver aquí en el pensamiento de Lutero cómo Lutero se encaja perfectamente en dos grandes líneas de transformación que se van dando que en el desarrollo del pensamiento político europeo que están dados tanto por la Reforma Protestante como por el humanismo. Lo interesante del pensamiento político de Lutero, como hace Walling, es partir de la idea de libertad. ¿Qué idea de libertad tiene Lutero? Y a partir de ello, él entiende que la libertad plena es justamente el conocimiento
pleno de la palabra de Dios, es decir, el Evangelio. Allí es donde encuentra el verdadero ser cristiano, la verdadera libertad. Y en ese sentido lo que quiere dejar de lado Lutero, o a lo que se enfrenta Lutero, es esencialmente al poder instituido de la Iglesia, y por el otro lado a aquella deformación que sería la teología medieval. Por lo tanto, ¿cómo recobrar esa libertad primaria, primigenia del hombre? Bien, a través de la lectura del Evangelio. Y para ello es una lectura libre, esencialmente libre. El hombre conoce a Dios a través de la palabra de Dios. Y con ello lleva Lutero implícita un enfrentamiento directo con la idea eclesiástica de la conformación del poder de la Iglesia hasta ese momento, y también con el pensamiento enrolado en el escolasticismo. Lutero elabora así una doctrina propia y original en gran parte, en donde se produce la siguiente paradoja. Al tratar de desbrozar estos elementos políticos, afirma el lugar político de aquello que es la autoridad secular. Disminuye, claro está, el poder de la Iglesia y del papado, y le da elementos religiosos para que aquellos que son que es el poder secular influya sobre la religión. Estos son aspectos marcados en los cuales es interesante ver que la firme voluntad de Lutero de autonomizar la esfera de lo religioso y de lo político lleva esencialmente a lo que va a ser en gran parte esto del desarrollo del absolutismo y de las iglesias confesionales. Varios aspectos pueden ser marcados en esto, y es interesante cómo lo va guiando Walling en este sentido. Es decir, lo que va teniendo o marcando Walling es que el vocabulario hasta ese momento, vocabulario escolástico de los problemas, estaba profundamente influenciado por lo político. Por ejemplo, se entendía, ¿sí?, que había, o Lutero entendía que el Papa ejercía una tiranía desde Roma, o una dictadura desde Roma, y era necesariamente un poder opresivo. Por lo tanto, en ese sentido, lo que es la lucha de Lutero, o lo que él compone como lucha en su pensamiento, es por la verdadera libertad cristiana y la posibilidad del hombre de acercarse al verdadero Cristo. De ese sentido, él encarna también desde un punto de vista político, pues entiende que el hombre en su libertad frente a lo que es la tiranía de Roma y de la Iglesia romana podía esencialmente resistirse a la misma. Por lo tanto, hay en la teoría política idea de resistencia a la tiranía política desde la Iglesia. En este sentido, para Lutero, la sociedad cristiana es una sociedad perfecta. En sus primeros tiempos, Lutero no quiso romper directamente con la Iglesia y con el papado. Él siguió una línea conciliarista, es decir, él intentó en un primer momento llevar a cabo una serie de reformas que hubieran alcanzado a no la ruptura con el papado, sino a una nueva reorganización de la Iglesia y del papado. Pero
vista la circunstancia y avanzados los años, es claro que esta posición reformista fue radicalizándose, al mismo tiempo que se fue impulsando la reforma hacia adelante, como ustedes vieron en el taller y en los prácticos. Lo que nosotros tenemos que ver aquí, que esta radicalización, este pensamiento político en los tiempos, también es fruto de los cambios políticos que va observando Lutero. Es decir, su acercamiento a los príncipes alemanes, su enfrentamiento con el papado y con el imperio, ¿bien? El apoyo que gana de estos príncipes alemanes van definiendo también las posiciones políticas de Lutero y la necesidad que tiene Lutero de encarar ciertos problemas en términos de las cuestiones políticas del momento. Es claro que el cambio decisivo en su forma de pensar, la visión general de lo político y de la autoridad están con las guerras campesinas. Bien, es decir, si bien Lutero predicó durante mucho tiempo lo que era el regreso a ese cristianismo primitivo, la necesidad de la comunidad perfecta de cristianos, bien, necesitó en el momento de radicalización establecer su posición. Y su posición estuvo en referencia al apoyo a la autoridad de los príncipes alemanes. Y de esta forma él enfrentó lo que él entendía como la anarquía que estaban llevando los campesinos y la destrucción del orden, tanto social como religioso, que instauraría que el proceso de las guerras campesinas triunfaran sobre los poderes ya establecidos. Por lo tanto, hay una fuerte definición de la autoridad política. En ese momento Lutero define esencialmente la necesidad de la autoridad política en términos siguientes, de que en la comunidad se encuentran en el mismo espacio, en el mismo lugar, aquellos que viven de la virtud cristiana como aquellos que van en contra o no viven de la virtud cristiana. Por lo tanto, es necesario otorgar a la comunidad un orden. El único que podía imponer ese orden es, por supuesto, la autoridad política, no la Iglesia. En ese sentido, lo que nosotros vemos es que a partir de ese pensamiento, principio religioso de la comunidad y su autoorganización, autodesarrollo, bien, en función de lo religioso y de la Iglesia, bien, estamos viendo cómo al mismo tiempo fortalece el poder político de la autoridad en la medida en que es necesaria la espada, es decir, el poder político, el poder secular, para poder desarrollar la verdadera religión. ¿Es posible oponerse al príncipe? Claro que sí. También está el principio de resistencia ahí, en tanto y en cuanto el príncipe vaya en contra de la verdadera religión, que es la religión, por supuesto, del cristiano reformado. Y en ese sentido, nosotros vamos a tener aquí la construcción de una idea de autoridad profundamente ligada a los cambios políticos y una Europa que se va reacomodando. Bien, al final de todo este proceso que hemos estado viendo, lo importante de señalar es que vamos a encontrar un mapa político religioso distinto. Bien, aparece aquí la necesidad de pensar tanto el absolutismo monárquico, bien, el desarrollo y fortalecimiento de las monarquías, pero también estas monarquías confesionales que van encontrando en la religión su apoyo desde el punto de vista de una teología que se define esencialmente como una teología que está en relación al poder monárquico. Y en este sentido es importante ver que esto cambiará hacia el siglo XIX.
en este momento va hacia 1713, después de la Plaza Utrecht, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a tener un nuevo recomendamiento del mapa político donde lo religioso ya va a ser apartado y dejado desde un punto de vista neutralizado, si ustedes quieren, por lo que será la razón de tal, es decir, la razón de estados, bien, ya otra concepción de lo político. Pero por este momento estamos nosotros viendo cómo estas dos cuestiones, lo político y lo religioso, se encuentran de una u otra manera entrelazadas y vemos un principio de distanciamiento ya bien claro en lo que fue la figura de Lutero. Por eso es importante rescatar a la figura de Lutero, el pensamiento político de Lutero, como un espacio para pensar las rupturas que inaugurarán este mundo moderno que estamos viendo y desarrollando.